¿Alguna vez te has sentido atrapado en una situación tan difícil que parece no tener salida? Imagina estar encarcelado, con el cuerpo destrozado por golpes, rodeado de oscuridad y sin esperanza aparente. Esto no es una simple historia de dolor. Es un relato real que muestra el poder de Dios en acción. Pablo y Silas, dos hombres dedicados a la fe, enfrentaron un sufrimiento tan intenso que cualquiera habría dudado de su propósito. Pero lo que sucedió después cambió sus vidas y las de todos los que los rodeaban. Lo sorprendente de esta historia no es solo el sufrimiento que soportaron, sino cómo respondieron con una fe inquebrantable. Mientras muchos habrían caído en la desesperación, ellos eligieron algo radical. Alabaron a Dios en medio de su dolor. Y lo que vino después, un terremoto milagroso y la conversión del carcelero, es algo que solo puede explicarse como una intervención divina. ¿Quieres descubrir cómo este relato puede transformar tu forma de ver las adversidades? Sigue leyendo, porque esta historia no solo te hará llorar, sino que también te llenará de esperanza. Pablo y Silas, líderes cristianos mencionados en Hechos 16, 16, 18, viajaban por Filipos, una ciudad destacada en Macedonia y colonia romana. Este lugar, conocido por su devoción a deidades paganas y su escasa población judía, presentaba un ambiente hostil al Evangelio. Mientras recorrían la ciudad, encontraron a una joven esclava poseída por un espíritu de adivinación, quien, según la Escritura, generaba grandes ganancias para sus amos prediciendo el futuro. Pablo, movido por el Espíritu Santo, ordenó en el nombre de Jesús que el espíritu maligno saliera de ella, lo cual ocurrió de inmediato, transformando su vida. Este milagro, lejos de ser celebrado, fue el inicio de una serie de eventos trágicos. Los dueños de la joven, enfurecidos por la pérdida de ingresos, acusaron a Pablo y Silas de causar disturbios en la ciudad, desatando un conflicto con las autoridades locales. Este incidente refleja cómo las acciones motivadas por la fe pueden incomodar a quienes están aferrados a sistemas de injusticia. Filipos, siendo un punto estratégico del Imperio Romano, valoraba profundamente la paz y el orden, por lo que cualquier perturbación, especialmente relacionada con creencias nuevas como el cristianismo, era tratada con severidad. Aquí surge una pregunta crucial. ¿Qué llevó a estos hombres a actuar con tanto valor, sabiendo las consecuencias? Esto nos prepara para examinar cómo enfrentaron la maquinaria injusta del sistema romano. La acusación contra Pablo y Silas, narrada en Hechos 16, 19, 21, fue fabricada con la intención de manipular al sistema romano. Los dueños de la esclava, al no poder justificar sus reclamos económicos, alegaron que estos hombres, judíos, estaban perturbando la paz al promover costumbres contrarias a las leyes romanas. Este sesgo xenófobo exacerbó la tensión, aprovechando el prejuicio hacia los judíos en una colonia orgullosa de su herencia romana. Sin juicio ni pruebas, fueron sometidos a un castigo brutal, mostrando cómo la ley era utilizada no para buscar justicia, sino para proteger intereses corruptos. La brutalidad de la respuesta resalta el desequilibrio de poder en Filipos. Sin derecho a defenderse, Pablo y Silas fueron despojados públicamente y golpeados con varas, una pena humillante y dolorosa. Este acto violó los derechos de Pablo como ciudadano romano. Hechos 16:37. Mas en ese momento optaron por no revelar su estatus, mostrando una sorprendente sumisión al proceso. Pero la pregunta sigue siendo, ¿cómo podrían resistir tal injusticia con serenidad? La respuesta a esto se revela en su reacción, un ejemplo que se desarrolla en medio de las sombras de un calabozo. El castigo infligido a Pablo y Silas, descrito en Hechos 16, 22, 24, fue desmedido y cruel. Golpeados con varas repetidamente, sus cuerpos quedaron llenos de heridas sangrantes, reflejo de una brutalidad sistemática. Después de la paliza, fueron arrojados al calabozo más profundo, un lugar oscuro, húmedo y carente de ventilación. El carcelero,
Siguiendo órdenes estrictas, aseguró sus pies en el cepo, un instrumento que causaba incomodidad extrema, intensificando su dolor físico. Allí, aislados de la luz y rodeados por prisioneros, enfrentaron la soledad de una noche interminable. Este sufrimiento no se limitó al cuerpo. La angustia emocional también era evidente. ¿Qué sentían al ver cómo el mensaje de esperanza que predicaban parecía llevarlos a una situación tan desesperada? Sin embargo, su fe permaneció inquebrantable, una lección viva de resistencia espiritual. Para quienes leen hoy esta historia, surge una reflexión. ¿Cómo enfrentamos nuestras propias prisiones de dolor y angustia? Muchas veces, en medio de nuestros desafíos, olvidamos que el poder de Dios actúa incluso en los momentos más oscuros, preparando el camino para algo inesperado. Si esta historia ya te está inspirando, imagina lo que aún queda por descubrir sobre la fe y la valentía de Pablo y Silas. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguna enseñanza transformadora como esta. Además, regálanos un me gusta para que este mensaje llegue a más personas que necesitan esperanza y fuerza en medio de sus propias luchas. Juntos podemos impactar vidas. En medio de aquella celda oscura y opresiva, Pablo y Silas hicieron lo inesperado. Comenzaron a orar y a cantar himnos a Dios, como si su dolor físico y emocional no pudiera apagar su fe. Hechos 16:25. Sus voces resonaban en el calabozo, impactando a los demás prisioneros que escuchaban atentamente. Este acto de adoración, en lugar de quejas, revela una fe inquebrantable, capaz de transformar el sufrimiento en un testimonio vivo. Mientras muchos habrían cedido al miedo o la desesperación, ellos eligieron alabar, mostrando que confiar en Dios no depende de las circunstancias externas. Su reacción tuvo un efecto poderoso. Aquellos prisioneros que compartían el calabozo experimentaron algo que iba más allá de lo racional. La fuerza del espíritu humano alineado con el poder divino. ¿Cómo puede el sufrimiento más intenso convertirse en un canal para evangelizar? Este es el misterio del verdadero gozo en Cristo. Cuando enfrentamos adversidades, elevamos nuestras voces en oración, como lo hicieron ellos, ¿o nos rendimos al desánimo? Pablo y Silas nos enseñan que, incluso en medio de las pruebas más severas, la adoración puede ser una herramienta de liberación espiritual. Mientras Pablo y Silas alababan a Dios, ocurrió algo extraordinario. Un terremoto sacudió los cimientos de la prisión. Hechos 16:26. Este no fue un fenómeno común, pues su impacto fue preciso y milagroso. Las cadenas de todos los prisioneros se soltaron y las puertas se abrieron de par en par. En ese momento, quedó claro que Dios había intervenido directamente, mostrando su poder de una manera innegable. Este evento no solo liberó físicamente a los encarcelados, sino que también marcó el comienzo de una libertad espiritual que pronto transformaría vidas. El carcelero, al despertar y ver las puertas abiertas, estuvo a punto de quitarse la vida, temiendo que los prisioneros hubieran escapado. Hechos 16:27-28. Pero Pablo lo detuvo, asegurándole que todos estaban allí. Profundamente conmovido, este hombre cayó a los pies de Pablo y Silas, preguntando, ¿qué debo hacer para ser salvo? Hechos 16:30. Esa noche, no solo él, sino toda su familia, escucharon la palabra de Dios, creyeron y fueron bautizados. Este milagro nos recuerda que, incluso en las situaciones más imposibles, el poder de Dios puede transformar el caos en salvación. La historia de Pablo y Silas nos enseña que alabar a Dios en medio de las adversidades no solo fortalece nuestra fe, sino que también impacta a quienes nos rodean. Al elegir la oración y el canto en lugar de la queja, dejaron un ejemplo eterno de cómo el sufrimiento puede convertirse en un testimonio poderoso. Hechos 16:25-34. Ilustra cómo su comportamiento
inspiró tanto a los prisioneros como al carcelero, demostrando que nuestras acciones pueden ser un reflejo vivo de la fe. ¿Qué podríamos lograr si, en lugar de enfocarnos en el problema, confiáramos plenamente en el propósito de Dios? Además, este relato muestra que Dios usa las pruebas para cumplir su plan. El terremoto, que parecía ser un acto aislado, fue la herramienta divina para traer salvación al carcelero y su familia. ¿Podemos nosotros ver nuestras dificultades como oportunidades para que Dios se manifieste? La actitud de Pablo y Silas nos invita a reflexionar. Cada adversidad es una plataforma para revelar la gloria de Dios y alcanzar vidas con su amor. Tal vez lo que estás enfrentando hoy sea el comienzo de una transformación que impactará más allá de lo que puedes imaginar. La experiencia de Pablo y Silas en Filipos, descrita en Hechos 16:34, es una poderosa ilustración de fe, valentía y confianza inquebrantable en Dios. A través de su sufrimiento, ellos mostraron que incluso las circunstancias más oscuras pueden ser transformadas en oportunidades para glorificar a Dios. Este relato nos recuerda que la adversidad no tiene la última palabra. El poder de Dios puede romper cadenas, tanto físicas como espirituales, y traer luz donde todo parece perdido. ¿Cuántas veces olvidamos que incluso en medio del dolor, Dios está trabajando para nuestro bien? La historia también nos desafía a evaluar cómo enfrentamos nuestras propias pruebas. Cuando enfrentamos dificultades, ¿nos rendimos al temor o nos aferramos a la esperanza que viene de la fe? Pablo y Silas eligieron orar y alabar, y sus acciones no solo los liberaron, sino que también impactaron a todos a su alrededor, especialmente al carcelero y su familia. Este ejemplo nos invita a vivir con una perspectiva eterna, confiando en que Dios puede usar incluso nuestras luchas para traer bendiciones inimaginables. Y ahora, la pregunta queda abierta. ¿Cómo podemos aplicar estas lecciones a nuestras vidas? Ahora que conoces esta poderosa historia, ¿qué harás con todo lo aprendido? Pablo y Silas nos enseñaron que incluso en medio de las peores pruebas, la fe puede abrir puertas, romper cadenas y transformar vidas. ¿Qué cadenas en tu vida necesitan romperse hoy? Tal vez estás enfrentando una prisión de miedo, desesperanza o dolor. ¿Te atreverías a alabar a Dios en medio de tu tormenta y confiar en que Él tiene un plan mayor para ti? Si este mensaje tocó tu corazón, no te quedes con ello solo para ti. Compártelo con otros, inscríbete en nuestro canal y activa las notificaciones para seguir explorando relatos bíblicos que transforman vidas. Recuerda, cada paso que das hacia una fe más fuerte puede ser el comienzo de un cambio eterno. ¿Estás listo para dar ese paso hoy? Nos vemos en el próximo video.